Saludos familia de la fe, en este tiempo vamos a hablar acerca de la oposición de los edificadores. Vamos a ver la historia de Nehemías, cómo Dios lo usó para ser un hombre que edifica. Y Dios eso quiere hacer con nosotros, convertirnos en personas que edificamos. Leamos entonces Nehemías 1, versículo 1 al 3. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. Preocupación de Nehemías por Jerusalén. A finales del otoño, en el mes de Quisleu del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acaban de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Entonces veamos que cuando Dios está levantando algo significativo, siempre va a haber oposición. Las cosas siempre se levantan en lo espiritual, ahí es donde hay oposición. Entonces hay espíritus en contra de que edifiquemos en el reino de Dios. Son ataques espirituales. A Nehemías fue atacado en su carácter, comenzaron a juzgar los motivos y las intenciones por las cuales él iba a levantar los muros de Jerusalén. Entonces tenemos que ser edificadores con la sabiduría de Dios y con el temor de Dios. Entonces hay una gran cosecha para nosotros para ser edificadores. Leamos Eclesiastés 4, versículo 4. Luego observé que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito, porque envidia a sus vecinos, pero eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. Otra versión dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Leamos ahora Nehemías 1, versículo 4. Nos vamos a dar cuenta que antes de edificar debemos tener una carga. Dice así, cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y vemos entonces que cuando edificamos para el reino siempre va a haber una oposición. Y antes de edificar tenemos que tener una carga, como lo tuvo Nehemías. Veamos Nehemías 1, versículo 4, dice, cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti, es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado terriblemente al no obedecer los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Vemos entonces que una persona que no tiene una carga o pasión por algo, simplemente no le va a colocar el corazón. Y una carga es una responsabilidad que Dios nos da, son cargas de Dios. Dios nos coloca a orar por una obra específica, por algo específico. En este tiempo, por sanidad de las naciones, de todo coronavirus, por los niños, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, nuestra carga es ganar la ciudad para Cristo, ganar Las Vegas, La Camila, Machado, todo esto es para Cristo, ¿cierto?
Nuestras cargas son las familias, que las familias conozcan al Señor, sean edificadas en Dios, ¿cierto? Si haces el trabajo por el salario o por recompensa, serás un asalariado. Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces debemos servir a Dios de corazón. Algo también que nos muestra que hacía Nehemías era identificarse con las personas. Veamos entonces Nehemías 1 versículo 5. Vemos que él oró al Señor, fue un intermediario, hizo una oración de intercesión, suplicó por misericordia y suplicó por el pecado del pueblo. Entonces no es orar por orar, es tener esa carga por las almas, por la salvación de las naciones, por hacer discípulos y bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos a las naciones, que dice Mateo 29:11. Algo que hace el Señor cuando alguien va a edificar es que abre las puertas. Veamos Nehemías 2 versículo 4 al 5. El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Entonces vemos que Dios abre puertas, nos da gracia delante de las personas para cumplir los propósitos y los planes de Él, cuando son de Dios, ¿cierto? Cuando el sueño es de Dios. Los muros son para defender la vida, que están dañadas y necesitamos restaurarlas. Eso fue lo que hizo Nehemías, restaurar los muros de Jerusalén, y las vidas estaban destruidas. Dice acá que todos estaban en una situación lamentable. Dice que la muralla fue derribada, que todos tenían grandes dificultades y vivían en desgracia. Entonces, Dios quiere hacernos edificadores y que vivamos en esa gracia de Él, y que podamos superar los obstáculos y las dificultades como estamos viviendo en este tiempo. Leamos Lucas 4 del 18 al 19, que dice: Lucas 4 del 18 al 19, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor, que el tiempo de la gracia de Dios está con nosotros. Vemos entonces, como anteriormente hablamos, que van a haber opositores en la obra, que se van a levantar con envidia, que no les va a gustar que edifiquemos. Leamos entonces Nehemías 2 versículo 10. Ahora bien, cuando Sanbalat el horonita y Tobías el oficial amonita se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho, porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Entonces hay personas que se van a disgustar porque tú las estás ayudando. Te van a decir fanático, no entienden el favor de Dios, ¿cierto? Sanbalat representa la diosa que da a luz, pone huevos de áspid en la mente para hacer dudar a los edificadores. O sea que ese espíritu de Sanbalat es ese espíritu de envidia que siembra cizaña, que siembra duda. También se levantó el escarnio, la burla. Nehemías 2 versículo 19 dice lo siguiente: sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito.
Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. En otra versión dice, ustedes no tienen arte ni parte. Entonces vemos que se va a levantar ese escarnio, ese chiste, esa burla. El hecho de que no se ha hecho no es que no se va a hacer, siempre viene ese menosprecio, ¿cierto? A Josué le decían, ahí viene el soñador, el que dice que se van a arrodillar ante él, las estrellas y todo, y se burlaban, ¿cierto? Entonces, cuando alguien se levanta a edificar, tiene un sueño, tiene una visión de Dios, siempre va a venir la crítica, la envidia, el escarnio, la burla. Está en nosotros no dejarnos llevar por eso. Leamos Nehemías 2:20, que no tenía arte ni parte. Yo contesté, no tienen ningún derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Entonces nosotros, los siervos de Dios, nos levantaremos y edificaremos. Nos levantaremos y edificaremos nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestro ministerio. Nos levantaremos y edificaremos lo que Dios nos ha enviado a hacer. El que comenzó la buena obra la terminará, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a edificar juntos. Dios va a abrir puertas de los cielos, va a colocar su gracia sobre nosotros. Se necesita tener muchos pantalones para decirle al enemigo, yo me levantaré y edificaré. ¿Cuántas personas se van a levantar en nuestra contra y nosotros vamos a pararnos enfrente y vamos a decirles, aunque no estés de acuerdo, aunque no te guste, aunque digas que no funcionará, aunque critiques, me levantaré y seré un edificador del reino de Dios? Dios nos ha llamado a edificar las ruinas antiguas, dice su palabra en el Antiguo Testamento. Entonces vemos como cuando alguien quiere tocarte, tú simplemente toma la espada de la palabra y contesta con las promesas y la palabra de Dios. Dile al enemigo que no tiene arte ni parte en tu vida, en tu ministerio, en tu familia. Veamos entonces cómo Nehemías en 4 versículo 1 dice que se enfurecieron. Dice, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó, esa muralla se vendría abajo, si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces vemos que muchas personas, inclusive, van a levantarse a decir, no, lo que está haciendo ese, no, eso, cuando menos piense, eso no le va a resultar, eso no le va a funcionar. Entonces debemos no creerle al enemigo, aunque se enoquen, aunque hablen, aunque digan. Dice que en Nehemías 4:8 que conspiraron contra Nehemías. Dice, todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces veamos que también se van a levantar a conspirar contra nosotros, a oponerse, no solamente a burlarse, a criticar, a reírse, sino que también van a levantarse, bueno, no vamos a dejarlos edificar. Entonces también vemos que conspirar es hacer chisme sobre alguien. Veamos que también ese espíritu pues de división que había en Nehemías 5, versículo 1 al 5. En esos días algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos.
Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. No sé cuántos se han sentido en esta situación, en lo que yo acabo de leer. Muy triste lo que se estaba viviendo en el pueblo de Israel en ese tiempo, que estaban teniendo que aún vender a sus hijos, a sus hijas y darlas por esclavos. Que el Señor nos guarde, porque estaban viviendo una situación de verdad muy delicada y de hambre en el pueblo de Israel a causa de dejar a Dios y del pecado. Entonces vemos como en Nehemías 6, versículo 1 al 4, buscaron un diálogo. Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que Sanbalat y Gesén enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de las llanuras de Ono. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño, de modo que le respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. Vemos entonces que enviaron a decirle: ven y reunámonos. O sea, cuando te critican, se oponen, hablan de ti, ven que las cosas sí te están dando resultados, ahí sí van a querer unirse a lo que tú estás haciendo, ¿cierto? Vemos también que los opositores van a tratar de difamar. Eso lo vamos a encontrar en Nehemías 6, versículos 5 al 8, y que el enemigo va a estar bravo porque estamos edificando el reino de Dios, pero es mayor el que está dentro de nosotros que el que está contra nosotros. Vemos que también ellos van a querer asustarnos. Eso lo vamos a encontrar en Nehemías 6, versículo 9. Solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Entonces, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Leamos también el Salmo 91, versículo 1 al 7. Dice que Él está con nosotros, que Él es nuestra protección, que cuando estamos al abrigo del Altísimo encontraremos descanso a la sombra del Todopoderoso. Dice: declaro lo siguiente acerca del Señor: solo es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa, te protegerá de enfermedades mortales, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te hará refugio. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza de día, ni la enfermedad, ni la oscuridad, catástrofe. Aunque caigan 1000 a tu lado, mueren 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Y así vemos que el Señor está con nosotros, que Él es nuestra protección, que el enemigo no puede llenarnos de miedo, en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Santiago 4:7: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces van a huir con temor y temblor de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, porque así lo dice la palabra de Dios. Si nos sometemos a Dios y si hacemos la obra de Dios, Él va a estar con nosotros y el enemigo tiene que huir. No tenemos por qué temer de lo que hablen, de lo que digan, de lo que se opongan, porque se están oponiendo a la obra de Dios. Seamos esos edificadores del reino de Dios. Y bueno, Señor, en esta hora creemos, Señor, que todos tus hijos que nos están viendo en este momento, Señor, son esos edificadores de tu reino, Señor, que se van a levantar sobre toda circunstancia, sobre toda situación que estén viviendo en este momento, Señor. Te pedimos ese favor y esa gracia para con ellos, en el nombre de Cristo Jesús, que tú coloques gracia delante de sus autoridades, de personas alrededor de ellos, Señor, para que les ayuden a edificar, Señor, lo que tú quieres y les hayas puesto edificar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.